Mi hermana me regaló para mi boda su confesión de haberme robado dinero durante años, pensando que ya había gastado todo y que no podría hacer nada al respecto. Con una sonrisa en los labios, levantó su copa de champán frente a todos los invitados en la recepción y dijo con voz clara: «Quiero hacer un brindis especial por mi hermana Luciana. Durante estos últimos 8 años, ella ha sido tan generosa conmigo, tan confiada, que nunca sospechó que cada vez que le pedía dinero prestado, en realidad estaba financiando mis propios caprichos. Hoy, en su día especial, quiero agradecerle por ser tan ingenua». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Las copas quedaron suspendidas a medio camino hacia los labios. Los cubiertos cayeron sobre los platos con un tintineo metálico, y todas las miradas se clavaron primero en ella, luego en mí. Yo no grité, no lloré, no le lancé mi copa a la cara como todos esperaban. En cambio, me puse de pie lentamente, alicé el satén blanco de mi vestido de novia y sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, casi dulce. Tomé mi bolso de mano que había dejado estratégicamente en mi silla, saqué un sobremanila grueso y caminé hacia donde mi hermana Aurora estaba de pie, todavía sosteniendo su copa con esa expresión de triunfo cruel en el rostro. Le entregué el sobre directamente en las manos y dije lo suficientemente alto para que todos escucharan: «Qué curioso, Aurora. Yo también tengo un regalo para ti. Ábrelo ahora, por favor. Creo que toda la familia debería ver su contenido. Soy Luciana Ferreira. Tengo 32 años, y hasta hace exactamente 3 meses, pensaba que mi hermana menor era simplemente una persona egoísta e irresponsable con el dinero. Nunca imaginé que era una ladrona calculadora que había estado robándome sistemáticamente durante casi una década. Aurora tiene 27 años y siempre fue la consentida de la familia, especialmente de nuestro padre. Yo trabajé desde los 16 años como mesera, luego como asistente administrativa, y finalmente logré convertirme en gerente de operaciones de una cadena de restaurantes. Cada peso que gané fue con mi propio esfuerzo. Aurora, en cambio, nunca mantuvo un trabajo por más de 6 meses seguidos, siempre con excusas sobre jefes injustos o ambientes tóxicos. Y yo, como la hermana mayor responsable, siempre estuve ahí para prestarle dinero cuando lo necesitaba. Dinero que jamás me devolvió, pero que yo nunca reclamé porque creía en ayudar a la familia. Lo que no sabía entonces, pero descubrí hace 3 meses gracias a un error de Aurora, era que ella no solo nunca tuvo intención de devolverme nada, sino que se había estado burlando de mí todo este tiempo. Y hoy, en mi propia boda, pensó que sería divertido humillarme públicamente, creyendo que yo ya no tenía forma de recuperar lo que me había quitado. Se equivocó. Las manos de Aurora temblaron visiblemente cuando abrió el sobre. Vi cómo sus ojos se movían rápidamente de izquierda a derecha mientras leía la primera página. Su rostro, antes ruborizado por el champán y la satisfacción maliciosa, se puso pálido como la cera. La segunda página hizo que sus labios comenzaran a temblar. Para cuando llegó a la tercera, había dejado caer su copa, que se hizo añicos contra el piso de mármol del salón de eventos. Nuestro padre se levantó de su asiento. «¿Qué es eso? ¿Qué dice ahí?» Mi madre también se puso de pie, con una mano en el pecho. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los 150 invitados, como un incendio en un campo seco. «¿Quieres que lo lea yo, Aurora?», pregunté con esa misma voz tranquila. «¿O prefieres que seas tú quien le explique a nuestra familia lo que contienen estos documentos?» Ella me miró con los ojos abiertos de par en par, y por primera vez en su vida, vi miedo real en su rostro. Miedo. Y la comprensión tardía de que había cometido un error catastrófico. Tomé los papeles de sus manos temblorosas y me giré hacia los invitados. Mi esposo Matías, que estaba a mi lado y sabía exactamente lo que estaba a punto de ocurrir, me apretó la mano en señal de apoyo. «Estos documentos», comencé, levantando los papeles para que todos pudieran verlos, «son extractos bancarios, registros de transferencias y conversaciones de WhatsApp recuperadas de un teléfono viejo de Aurora, que ella vendió hace 4 meses sin borrar correctamente la información. La persona que lo compró encontró contenido comprometedor y al reconocer mi nombre en las conversaciones, me contactó. Por supuesto, le pagué generosamente por su honestidad. Hice una pausa deliberada, dejando que la tensión creciera. Durante los últimos 8 años, mi querida hermana me pidió dinero en 73 ocasiones diferentes, siempre con historias convincentes. Emergencias médicas de su gato, multas de tránsito que tenía que pagar urgentemente, rentas atrasadas que la dejarían en la calle, reparaciones del coche,
libros para la universidad. La lista es larga y creativa. Luciana, por favor, comenzó Aurora, pero levanté una mano para silenciarla. La cantidad total que me prestó mi hermana durante estos años asciende a 128,200 pesos. Jamás me devolvió ni un solo centavo, pero yo asumía que era porque realmente pasaba por dificultades. Hasta que leí estas conversaciones, saqué mi teléfono y proyecté una imagen en la pantalla grande que habíamos instalado para mostrar fotos de nuestra historia como pareja. En lugar de eso, apareció una captura de pantalla de un chat entre Aurora y su mejor amiga Daniela. La conversación estaba fechada 3 años atrás. Aurora: jajaja. Le pedí 5,000 a Luciana diciendo que tenía que pagar la escuela. Ya sabe que soy una estudiante pobre y sufrida. Daniela: ¿y qué vas a hacer con la plata? Aurora: ese vestido Gucci que te mostré. Y me sobra para el bolso a juego. Lo mejor es que mi hermana nunca reclama. Es demasiado orgullosa de ser la hermana buena para admitir que la estoy usando. El salón explotó en murmullos escandalizados. Proyecté más capturas. Había docenas. En algunas, Aurora describía con detalle cómo inventaba emergencias para obtener dinero. En otras, se burlaba abiertamente de mi estupidez por seguir creyéndole. En una especialmente cruel, fechada apenas 6 meses atrás, Aurora escribía: Luciana me acaba de transferir 8,000 para mi supuesta emergencia dental. La idiota no sabe que tengo seguro que cubre todo. Este dinero va directo al viaje a Cancún que planeamos. Gracias, hermanita tonta. Mi padre tenía las manos sobre la mesa, los nudillos blancos de la presión. Mi madre se había llevado una mano a la boca, los ojos llenos de lágrimas. Los tíos, primos, amigos de la familia, todos miraban a Aurora con una mezcla de horror y desprecio. Pero yo aún no había terminado. Ahora, continué, mi voz manteniéndose firme aunque por dentro sentía una mezcla de satisfacción y tristeza. La parte realmente interesante. Hace 3 meses, cuando descubrí todo esto, consulté con un abogado. Resulta que tengo opciones legales. Puedo presentar cargos por fraude y obtención de dinero mediante engaño. Los mensajes sirven como evidencia de intención premeditada. Sin embargo, porque a pesar de todo sigue siendo mi hermana, le di una opción diferente. Me giré hacia Aurora, que ahora estaba literalmente temblando. Hace 2 meses y medio te envié un mensaje por correo electrónico certificado, con acuse de recibo, ofreciéndote un acuerdo. Tenías que devolverme el dinero completo, más intereses razonables, en un plazo de 60 días. O firmar un pagaré legal con términos de pago estructurados. Ignoraste mis 3 correos. Bloqueaste mi número. Le dijiste a mamá que yo estaba inventando cosas porque estaba estresada por la boda. Saqué otro documento del sobre. Este es el pagaré que mi abogado preparó unilateralmente y que, gracias a las leyes sobre deuda documentada y la evidencia digital que recopilé, un juez validó hace 2 semanas. Aurora me debe 128,200 pesos de capital, más 32,000 pesos de intereses acumulados, más 10,000 pesos en honorarios legales. Total, 170,200 pesos. Y como ella públicamente acaba de confesar su robo frente a 150 testigos, incluyendo 2 notarios que casualmente están entre nuestros invitados, ya no puede alegar que la deuda es disputada. El silencio ahora era absoluto. Ni siquiera se escuchaba respirar a nadie. Mi hermana había caído de rodillas, literalmente en el suelo, las manos cubriéndose la cara. Nuestro padre finalmente habló, su voz ronca de incredulidad y furia. Aurora Ferreira, ¿qué demonios has hecho? Matías se acercó a mi oído y susurró: ¿Estás segura de seguir adelante con todo? Asentí con la cabeza. Había planeado esto meticulosamente durante 3 meses, esperando el momento perfecto. Y Aurora, con su arrogancia y su necesidad compulsiva de humillarme una última vez, me había entregado ese momento en bandeja de plata. En su propia confesión pública, había sellado su destino. La boda continúa, anuncié, guardando los documentos de vuelta en el sobre. La cena está servida. La música comenzará pronto. Y Matías y yo vamos a celebrar el mejor día de nuestras vidas. En cuanto a mi hermana, hice una pausa, mirándola directamente. Espero tu primer pago dentro de 30 días, Aurora. Como dice el documento legal que ahora es válido y ejecutable, el incumplimiento resultará en embargo de tus bienes y una demanda formal que quedará registrada en tu historial crediticio permanentemente. Que disfrutes el resto de la velada. Me alejé de ella, tomé la mano de Matías y caminamos juntos hacia nuestra mesa principal, mientras los invitados lentamente, muy lentamente, comenzaban a procesar lo que acababan de presenciar. El DJ, siguiendo la señal que habíamos acordado previamente, puso nuestra canción. La vida continuaba, mi vida continuaba, y por primera vez en 8 años,
Lo hacía sin el peso secreto de ser la ingenua hermana mayor que todos podían usar y descartar a voluntad. La música llenó el salón, pero nadie se movió inmediatamente hacia la pista de baile. Los invitados seguían murmurando entre ellos, lanzando miradas entre mi hermana, que permanecía arrodillada en el suelo, sollozando de forma incontrolable. Y nosotros. Mi madre finalmente se acercó a Aurora, intentando levantarla, pero mi padre la detuvo con un gesto firme. Nunca había visto esa expresión en su rostro. Una mezcla de decepción profunda y vergüenza. Aurora siempre había sido su princesa, la bebé de la familia que nunca hacía nada malo. Verlo contemplarla ahora con esa mirada de desilusión total me produjo una satisfacción que no esperaba sentir. Matías me guió suavemente hacia nuestra mesa. Los padrinos de boda, mis mejores amigos Carolina y Roberto, nos esperaban con expresiones entre asombradas y admirativas. Carolina me abrazó fuertemente. Sabía que tenías un plan, susurró en mi oído. Pero esto superó todas mis expectativas. Roberto levantó su copa hacia mí en un saludo silencioso. Ambos habían sido testigos durante años de cómo Aurora constantemente me pedía dinero, de cómo yo siempre ponía excusas por su comportamiento, de cómo la familia la defendía mientras yo era vista como la hermana aburrida y controladora que se quejaba demasiado. Los meseros comenzaron a servir la cena, moviéndose con profesionalismo a pesar de la tensión palpable. El salmón con salsa de eneldo llegó a nuestra mesa, junto con el risotto de hongos que habíamos elegido después de semanas de degustaciones. Comida que habíamos pagado Matías y yo completamente solos, sin ayuda de nuestras familias, porque queríamos una celebración que fuera auténticamente nuestra. Habíamos trabajado tiempo extra durante meses para costear esta boda. Cada detalle, cada flor, cada vela había sido producto de nuestro esfuerzo conjunto. Y Aurora había tenido el descaro de arruinarlo con su confesión venenosa, sin saber que yo había estado esperando exactamente ese tipo de movimiento imprudente de su parte. Mi tía Rosario, hermana de mi madre, se acercó a nuestra mesa con paso decidido. Rosario siempre había sido la oveja negra de la familia, por hablar demasiado directo, pero en ese momento agradecí su falta de filtro. Luciana, hija, dijo lo suficientemente alto para que varios oyeran. Debiste hacer esto hace años. Todos sabíamos que Aurora era una aprovechada, pero nadie quería decir nada para no causar problemas. Me alegra que finalmente le pusiste un alto. Rosario, por favor, intervino mi madre, que había logrado levantar a Aurora del suelo y llevarla a una silla en una esquina alejada. No es el momento. ¿No es el momento? Rosario se giró hacia mi madre con incredulidad. Graciela, tu hija acaba de confesar públicamente que robó a su hermana durante años. ¿Y me dices que yo no debo hablar? Luciana está en todo su derecho de exponer la verdad. Otros miembros de la familia comenzaron a acercarse. Algunos expresaban su apoyo hacia mí. Otros intentaban minimizar la situación con frases como «son cosas de hermanas» o «seguro hubo un malentendido». Pero las capturas de pantalla proyectadas en esa pantalla gigante no dejaban espacio para interpretaciones ambiguas. Las palabras de Aurora habían sido cristalinas. Ella me había robado deliberadamente, se había burlado de mí consistentemente, y había disfrutado cada momento de su engaño. Mi padre finalmente se levantó de su asiento y caminó hacia donde yo estaba. Su rostro había envejecido 10 años en los últimos 20 minutos. Se sentó en la silla vacía junto a la mía, y por un largo momento no dijo nada. Simplemente miró su plato de comida sin tocarla. Cuando habló, su voz sonaba quebrada. Luciana, yo. No sé qué decir. Nunca imaginé que Aurora fuera capaz de algo así. Papá, respondí manteniendo mi tono calmado. Aurora fue capaz de esto porque siempre supiste que podía salirse con la suya. Cada vez que yo me quejaba de que me pedía dinero constantemente, tú me decías que era mi responsabilidad como hermana mayor ayudarla. Cada vez que señalaba que nunca me devolvía nada, me hacía sentir egoísta por preocuparme por el dinero cuando se trataba de familia. Él cerró los ojos, y vi cómo una lágrima rodaba por su mejilla. Mi padre nunca lloraba. Ni siquiera en el funeral de mi abuela lo había visto derramar una lágrima. Tienes razón, admitió finalmente. La consentí demasiado. La protegí de las consecuencias de sus acciones, y al hacerlo, te fallé a ti. Era la disculpa que había esperado escuchar durante años, pero que honestamente nunca pensé que llegaría. Sin embargo, no sentí el alivio o la validación que imaginaba que acompañaría en ese momento. En su lugar, solo sentí una profunda tristeza por todo el tiempo perdido, por todas las veces que había dudado de mi propio juicio, porque mi familia me hacía sentir que estaba exagerando. Matías colocó su mano sobre la mía bajo la mesa, un gesto de apoyo silencioso.
Él había sido mi roca durante estos 3 meses mientras planificaba esta confrontación. Cuando descubrí la verdad sobre Aurora, fue Matías quien me convenció de no confrontarla inmediatamente en un arrebato de ira. Si realmente quieres justicia, me había dicho, necesitas pruebas irrefutables y un plan sólido. La emoción puede esperar. La estrategia no puede. Y tenía razón. Los primeros invitados finalmente se animaron a acercarse a la pista de baile. La banda que habíamos contratado comenzó a tocar música más animada, intentando salvar el ambiente de la recepción. Carolina me hizo una señal con la cabeza, preguntando silenciosamente si queríamos hacer nuestro primer baile como esposos. Miré a Matías, quien sonrió y asintió. Nos levantamos y caminamos hacia el centro de la pista. La banda comenzó a tocar nuestra canción, una versión en vivo de La vida es un carnaval de Celia Cruz. Habíamos elegido esa canción específicamente porque queríamos que nuestra boda fuera una celebración de alegría y resiliencia. No importaba qué obstáculos hubiéramos enfrentado para llegar hasta ahí. Y ahora, bailando en brazos de Matías mientras la mitad del salón nos miraba con admiración y la otra mitad todavía procesaba el drama recién desatado, la letra cobraba un significado aún más profundo. Mientras girábamos en la pista, alcancé a ver a Aurora en su esquina. Ya no estaba llorando. Ahora me miraba con una expresión que había visto muchas veces antes. Resentimiento puro. No arrepentimiento por lo que había hecho. No vergüenza por haber sido expuesta. Solo ira porque su plan de humillarme se había vuelto contra ella de la manera más espectacular posible. Mi madre intentó unirse a nosotros después de nuestro primer baile, sus ojos rojos de tanto llorar. Luciana, cariño, sé que Aurora se equivocó, pero ¿era necesario hacer esto en tu boda? Frente a toda la familia y los amigos. Ahora todos van a hablar de esto durante meses. Me detuve en seco y la miré directamente. Mamá, yo no elegí el momento. Aurora lo hizo. Ella decidió usar mi boda como plataforma para humillarme públicamente, creyendo que yo no podría responder. Solo que se equivocó sobre cuánto sabía y qué tan preparada estaba. Mi madre abrió la boca para responder, pero Matías intervino con diplomacia. Señora Graciela, con todo respeto, Luciana pasó 3 meses recopilando evidencia y consultando abogados. Le dio a Aurora múltiples oportunidades de resolver esto en privado. Su hija menor ignoró cada intento. Las consecuencias de hoy son resultado directo de las decisiones de Aurora, no de Luciana. El tío Ernesto, hermano menor de mi padre y siempre el más pragmático de la familia, se acercó con una copa de whisky en la mano. Luciana, necesito preguntarte algo. Esos 170,000 pesos que Aurora te debe ahora con el pagaré legal, ¿realmente esperas recuperarlos? Porque todos sabemos que tu hermana no tiene un peso ahorrado. Tomé un sorbo de mi champán antes de responder. Tío Ernesto, esa es exactamente la razón por la que incluí cláusulas de embargo en el documento. Aurora posee un coche de hace 2 años, un Ford Fiesta que compró usado por 45,000 pesos. También tiene una colección considerable de ropa de diseñador, bolsos y zapatos que suman fácilmente otros 30,000 pesos. Y vive en un departamento amueblado donde algunos muebles son de su propiedad. Si no paga, todo eso puede ser embargado y vendido en subasta. La expresión de mi tío cambió de escepticismo a sorpresa genuina. ¿Hiciste tu tarea? Por supuesto que la hice, respondí. Durante 8 años permití que me robara porque creía en la lealtad familiar. Pero cuando descubrí que ella conscientemente, deliberadamente, me veía como una idiota de la cual burlarse con sus amigas, algo cambió en mí. Ya no se trataba solo del dinero. Se trataba del respeto, de la dignidad, de establecer un precedente de que mis límites importan. Carolina se acercó y me susurró al oído. Aurora acaba de salir del salón. Vi que se fue hacia el baño y tu mamá la siguió. Creo que están teniendo una conversación seria. Asentí, pero no me moví de mi lugar. No era mi responsabilidad consolar a mi hermana o mediar en su conflicto con nuestra madre. Por primera vez en mi vida, me estaba permitiendo poner mis necesidades emocionales primero, y eso significaba disfrutar mi recepción de boda sin dejar que el drama de Aurora consumiera cada minuto de mi atención. Los invitados gradualmente comenzaron a relajarse. La comida estaba deliciosa, la banda tocaba bien, y la barra libre estaba siendo muy aprovechada. Varios primos y amigos se acercaron durante la noche para felicitarme, no solo por la boda, sino por finalmente ponerle un alto a Aurora. Era revelador cuántas personas habían sido testigos silenciosos de su comportamiento abusivo durante años, pero nunca dijeron nada por miedo a causar conflicto familiar. Mi prima Fernanda, quien tiene 35 años, y siempre fue más cercana a mí que a Aurora, se sentó a mi lado durante el postre. Lu, tengo que confesarte algo. Hace como 4 años, Aurora me pidió 500 pesos prestados. Me dijo que era para comprar medicamentos para una infección. Yo se los di porque pensé que realmente los necesitaba. 2 días después,
La vi en Instagram publicando fotos de un concierto de Bad Bunny con entradas VIP que cuestan mínimo 2,000 pesos cada una. Cuando le pregunté sobre eso, me bloqueó y dejó de hablarme durante meses. Ahora entiendo que hace eso con todo el mundo. No eres la única, le aseguré. Durante mi investigación, descubrí que le pidió dinero a al menos 7 personas diferentes en la familia con las mismas tácticas. Tía Rosario, el primo Javier, incluso la abuela antes de que muriera. Todos eran préstamos pequeños que nunca devolvió, pero como eran cantidades relativamente modestas, nadie quería causar drama por reclamar. Fernanda negó con la cabeza con incredulidad. Es enfermizo. Y pensar que papá y mamá siempre la defendían diciendo que estaba pasando por momentos difíciles. Roberto, nuestro padrino, se unió a la conversación. Luciana, tengo que preguntarte, ¿cómo lograste recuperar toda esa información del teléfono que Aurora vendió? Porque eso parece sacado de una serie de detectives. Me reí por primera vez en la noche, una risa genuina. Fue suerte pura mezclada con karma. La chica que compró el teléfono es estudiante de informática. Cuando lo restauró de fábrica, primero hizo un respaldo completo de todos los datos para practicar recuperación de información. Encontró las conversaciones de WhatsApp de Aurora, vio mi nombre mencionado repetidamente en contextos sospechosos, y como resulta que su hermana mayor también fue víctima de abuso financiero por parte de un familiar, se sintió solidaria conmigo. Me contactó a través de Facebook, nos reunimos en un café y me mostró todo. Le pagué 5,000 pesos por su tiempo y le compré el respaldo completo de datos, completamente legal. Eso es, Roberto buscó las palabras adecuadas. Justicia poética. Aurora literalmente vendió la evidencia de sus propios crímenes. Exactamente, confirmé. Y lo mejor es que el abogado confirmó que todo es admisible en corte, porque ella voluntariamente vendió el dispositivo sin tomar precauciones para proteger su información privada. Técnicamente, abandonó cualquier expectativa razonable de privacidad sobre esos datos. Matías regresó de hablar con algunos de sus amigos de la universidad y se sentó a mi lado, pasando un brazo alrededor de mis hombros. ¿Cómo te sientes?, me preguntó suavemente. Honestamente, mejor de lo que esperaba, admití. Pensé que me sentiría culpable o mal por exponer a Aurora así, pero solo siento alivio. Como si finalmente me hubiera quitado un peso enorme de encima. Es porque recuperaste tu poder, dijo Matías. Durante años, Aurora tuvo poder sobre ti a través del engaño y la manipulación. Hoy, con evidencia y verdad, recuperaste ese poder. No hay nada de qué sentirse culpable. La fiesta continuó hasta pasada la medianoche. Bailamos, reímos, cortamos el pastel de bodas de 3 pisos decorado con flores de azúcar que había costado una fortuna, pero valía cada peso. Los fotógrafos capturaron momentos hermosos, Matías y yo brindando con nuestros amigos más cercanos, mi padre finalmente sonriendo mientras bailaba conmigo una canción tradicional, incluso mi madre relajándose lo suficiente para disfrutar un poco de la celebración. Aurora nunca regresó al salón después de su escape al baño. Según me enteré después, se fue a casa alrededor de las 10 de la noche. Acompañada solo por su mejor amiga Daniela, la misma que aparecía en muchas de las conversaciones comprometedoras. Cuando finalmente nos retiramos del salón cerca de las 2 de la mañana, exhausta pero extrañamente en paz, Matías me llevó a la suite del hotel que habíamos reservado para esa noche. Al día siguiente volaríamos a Cancún para nuestra luna de miel de 2 semanas, un viaje que habíamos ahorrado durante un año completo. Mientras me quitaba el vestido de novia con ayuda de Matías, él me preguntó, ¿crees que Aurora realmente va a pagarte? Honestamente, no lo sé, respondí. Pero tampoco importa tanto. El dinero sería bueno recuperarlo, claro. Pero lo que realmente quería era que ella y toda la familia entendieran que no pueden seguir tratándome como un recurso ilimitado que existe solo para solucionar sus problemas sin consecuencias. Eso lo logré hoy. Me dormí esa noche en los brazos de mi esposo, con la conciencia tranquila y la certeza de que había dado el primer paso real hacia establecer límites saludables con mi familia. No sabía qué vendría después, qué repercusiones enfrentaría esta confrontación en los meses siguientes, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando decisiones basadas en mi propio valor y dignidad, no en mantener la paz familiar a cualquier costo. La luna de miel en Cancún fue exactamente lo que necesitábamos. 2 semanas de playa, sol, cócteles tropicales y ninguna responsabilidad más allá de decidir qué restaurante probar cada noche. Matías y yo acordamos no revisar nuestros teléfonos excepto para tomar fotos, desconectándonos completamente de todo el drama familiar. Fue liberador. Nadamos con tortugas marinas. Exploramos ruinas mayas.
bailamos en la playa bajo las estrellas, y simplemente disfrutamos ser una pareja recién casada sin el peso de obligaciones externas. Pero en el fondo de mi mente sabía que eventualmente tendríamos que regresar a la realidad. Y la realidad incluía las consecuencias de mi confrontación con Aurora, la reacción de mi familia extendida, y la cuestión pendiente del dinero que ella me debía. Por ahora, sin embargo, me permití existir en esta burbuja de felicidad temporal, almacenando fuerza emocional para lo que fuera que nos esperara al regresar. En nuestra última noche en Cancún, mientras caminábamos por la playa al atardecer, Matías me detuvo y me hizo girar para mirarlo. Luciana Ferreira de Santos, dijo con una sonrisa, usando mi nuevo nombre casada por primera vez. Quiero que sepas algo. Sea lo que sea que pase cuando volvamos a casa, lo enfrentaremos juntos. Tu familia, mi familia, las deudas de Aurora, todo. Ya no estás sola navegando esas aguas. Ahora somos un equipo. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero esta vez eran lágrimas buenas, de gratitud y amor. Te amo, le dije simplemente. Y gracias por creer en mí cuando ni siquiera yo creía en mí misma. Siempre creí en ti, respondió. Solo estaba esperando a que tú también lo hicieras. Regresamos a casa un domingo por la tarde. El departamento que compartíamos estaba exactamente como lo habíamos dejado, lleno de regalos de boda que aún no habíamos desempacado. Mientras Matías llevaba las maletas adentro, revisé mi teléfono por primera vez en 2 semanas. Tenía 137 mensajes sin leer y 43 llamadas perdidas. La mayoría eran de mi madre, algunos de mi padre, varios de Aurora, y sorprendentemente, algunos de familiares que apenas hablaban conmigo normalmente. Comencé a leer los mensajes cronológicamente. Los primeros, de mi madre, eran intentos de mediación. Luciana, por favor, llámame. Necesitamos hablar sobre cómo resolver esto en familia. Tu padre está muy molesto con Aurora, pero también piensa que fuiste demasiado dura. No podemos pasar las fiestas así, divididos. Eres mi hija mayor. Tienes que ser la madura aquí. Esos mensajes me hicieron sentir la familiar punzada de culpa que mi familia siempre había logrado despertar en mí. Siempre era mi responsabilidad ser la madura, la que cedía, la que perdonaba, pero seguí leyendo. Alrededor del día 5 de nuestra luna de miel, el tono de los mensajes cambió. Luciana, Aurora gastó todo su dinero en un viaje de último momento a Puerto Vallarta con sus amigas. Tu padre está furioso. Dice que si es capaz de pagar eso, puede empezar a pagarte. Tu hermana vendió su coche. No sé si fue para empezar a pagarte, o porque necesitaba efectivo para otras cosas. No quiere hablar con nosotros. Luciana, necesito que me llames. Las cosas aquí están muy mal. Los mensajes de mi padre eran más directos. Luciana, cometí errores graves como padre. Espero que podamos hablar cuando vuelvas. Aurora no vive más en esta casa. Le pedí que se fuera hasta que demuestre que puede ser responsable. Tu madre está destrozada, pero yo no podía seguir tolerando su comportamiento. Hija, llámame cuando puedas. Necesito pedirte perdón cara a cara. Y luego estaban los mensajes de Aurora. Los primeros eran furiosos. Arruinaste mi vida. ¿Feliz ahora? Todo el mundo me odia por tu culpa. Espero que estés orgullosa de ti misma. Eres una persona horrible. Nunca te voy a perdonar. Pero hacia el final de las 2 semanas, el tono había cambiado completamente. Luciana, por favor, necesito hablar contigo. Vendí mi coche. Tengo 42,000 pesos para darte como primer pago. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Matías apareció con 2 tazas de té y se sentó junto a mí en el sofá. ¿Qué dicen? Le mostré algunos de los mensajes. Él los leyó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada uno. Bueno, dijo finalmente, parece que las consecuencias finalmente están alcanzando a Aurora. Mi papá la echó de la casa, dije, todavía procesando esa información. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Tu padre está protegiéndote a ti por primera vez, señaló Matías. Eso es algo bueno. Decidí llamar a mi madre primero. Ella contestó al segundo tono, su voz cargada de emoción. Luciana, finalmente. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no contestabas? Mamá, estaba en mi luna de miel. Acordamos no estar pendientes de los teléfonos. ¿Qué pasó con Aurora? Mi madre suspiró pesadamente. Tu padre la confrontó 2 días después de la boda. Le exigió que le mostrara sus estados de cuenta bancarios, que admitiera cuánto dinero realmente tiene. Cuando ella se negó, él le dijo que tenía una semana para empacar sus cosas y encontrar otro lugar donde vivir. ¿Y ella qué hizo? Se fue a quedarse con su amiga Daniela durante unos días. Luego publicó en Facebook que sus padres la habían corrido injustamente, tratando de conseguir simpatía. Pero varios primos comentaron defendiéndote a ti, diciendo que todos sabían cómo era Aurora realmente. Fue humillante para ella. Mamá,
Siento que esto haya sido tan difícil para ti, dije sinceramente. Pero necesitas entender que esto no es culpa mía. Aurora creó esta situación con sus decisiones. Lo sé, hija, lo sé, admitió mi madre, su voz quebrándose. Tu padre y yo hemos tenido conversaciones muy duras estas 2 semanas. Él admitió que la malcrió, que le permitió salirse con la suya en demasiadas cosas. Y yo también fui cómplice. Siempre te pedía a ti que fueras comprensiva, que cedieras, porque era más fácil que confrontar a Aurora. Era la conversación más honesta que había tenido con mi madre en años. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora tu hermana vendió su coche y tiene dinero para empezar a pagarte. Quiere reunirse contigo para dártelo y... creo que para disculparse. Aunque honestamente no sé si sus disculpas son genuinas o solo porque está enfrentando consecuencias reales por primera vez en su vida. Programaré una reunión con ella, decidí, pero será en territorio neutral, con Matías presente y con términos muy claros sobre cómo procederemos. Colgué con mi madre y luego llamé a mi padre. La conversación fue más breve pero igualmente significativa. Luciana, dijo con voz ronca, fui un mal padre, no contigo sino con Aurora, y al malcriarla a ella te hice daño a ti. Pasé años pidiéndote que compensaras mis fracasos como padre, que fueras su red de seguridad cuando yo debí enseñarle responsabilidad. Lo siento profundamente. Papá, comencé, pero él me interrumpió. No, déjame terminar. Cuando vi esas conversaciones en tu boda, cuando leí cómo se burlaba de ti, de mí, de tu madre, de todos nosotros, algo se rompió dentro de mí. Mi orgullo, supongo. La ilusión de que mi niña pequeña era una buena persona que solo necesitaba más apoyo. Tenías razón en todo. Gracias por decir eso, respondí, sintiendo cómo años de resentimiento comenzaban a aflojarse ligeramente. Significa mucho escucharlo. Aurora tiene dinero del coche. Son 42,000 pesos. Es un comienzo, y yo voy a contribuir otros 10,000 de mi propio bolsillo. No como reemplazo de su responsabilidad, sino como reconocimiento de mi parte en crear esta situación. No tienes que aceptarlo si no quieres, pero quiero hacerlo. Después de colgar con mi padre, me senté en silencio por un largo rato. Matías no dijo nada. Simplemente sostuvo mi mano, dándome espacio para procesar. Finalmente hablé. No sé cómo sentirme sobre todo esto. Parte de mí está aliviada de que finalmente me estén escuchando, pero otra parte está enojada de que haya tomado una humillación pública en mi propia boda para que me tomaran en serio. Ambas emociones son válidas, dijo Matías suavemente. No tienes que elegir una. Puedes sentir alivio y enojo simultáneamente. Puedes aceptar sus disculpas sin olvidar el daño que te causaron. Puedes reconstruir relaciones con tu familia en tus propios términos, a tu propio ritmo. 3 días después de volver de la luna de miel, acordé reunirme con Aurora en un café neutral, uno que ninguna de las dos frecuentaba regularmente. Matías vino conmigo, sentándose en una mesa cercana para darme espacio pero estar disponible si lo necesitaba. Aurora llegó 15 minutos tarde, luciendo demacrada. Había perdido peso, tenía ojeras oscuras. Y su ropa, normalmente tan cuidadosamente seleccionada de marcas caras, era simple y desgastada. Se sentó frente a mí sin hacer contacto visual inicialmente. Gracias por venir, dijo finalmente, su voz apenas audible. No estaba segura de que aceptarías verme. Estoy aquí por el dinero, Aurora, dije directamente. Y para establecer términos claros sobre cómo procederemos. Ella asintió, sacando un sobre grueso de su bolso. Aquí hay 42,000 pesos, del coche que vendí. Es todo lo que tengo ahora mismo. Tomé el sobre, conté el dinero metódicamente frente a ella, y luego saqué una libreta donde llevaba el registro de su deuda. De acuerdo con el pagaré legal, me debes 170,200 pesos. Con este pago, tu deuda restante es 128,200 pesos. ¿Entiendes eso? Sí, susurró. Luciana, yo quiero disculparme. De verdad. No solo por el dinero, sino por todo. Por años de tratarte como una idiota, de burlarme de ti, de aprovecharte. La miré con escepticismo. Aurora, has tenido años para disculparte. ¿Por qué ahora? ¿Porque finalmente enfrentas consecuencias? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque perdí todo, Luciana. Perdí mi coche, mi casa, mis amigos. Daniela dejó de hablarme cuando no pude pagar mi parte de la renta del departamento donde me estaba quedando. Varios primos me bloquearon en redes sociales después de la boda. Papá no me habla a menos que sea para preguntarme sobre mi plan de pago contigo. Y mamá. Mamá me mira como si fuera una extraña. Estás disculpándote porque te arrepientes de las consecuencias, no porque entiendas realmente el daño que me hiciste. Observé. Hay una diferencia. Tienes razón,
admitió sorprendentemente. Tienes toda la razón. Durante semanas he estado enojada contigo, culpándote por arruinar mi vida. Pero anoche, mientras empacaba el resto de mis cosas del cuarto que tenía en casa de papá y mamá, encontré una caja con fotos viejas de cuando éramos niñas. Fotos de ti ayudándome con la tarea, llevándome a la escuela cuando mamá trabajaba, comprándome helado con tu dinero de mesera. Y me di cuenta de que has estado cuidándome toda mi vida. Y yo lo único que hice fue escupir en esa generosidad. Me recosté en mi silla, estudiando su rostro. Había algo diferente en sus ojos, una vulnerabilidad que nunca había visto antes. ¿Qué quieres de mí, Aurora? ¿Perdón? ¿Que deje caer la demanda legal? Quiero una oportunidad, dijo. Una oportunidad de demostrar que puedo cambiar. Conseguí un trabajo, uno real, en una cafetería, turnos de mañana. No paga mucho, pero es honesto. Y estoy viendo a una terapeuta, una que mamá me ayudó a encontrar, que se especializa en personas con problemas de límites y manipulación. Eso está bien, Aurora, dije genuinamente. Me alegra que estés tomando esos pasos, pero necesitas entender algo. Esos pasos son para ti, para tu propio crecimiento. No para reparar nuestra relación, porque esa reparación va a tomar mucho más que unas semanas de terapia y un trabajo en una cafetería. Lo sé, asintió. No espero que confíes en mí. Ni siquiera espero que me quieras en tu vida. Solo. Necesitaba que supieras que finalmente entiendo lo que hice y que voy a pagarte, aunque me tome años. Saqué un documento que mi abogado había preparado. Este es un plan de pagos estructurado. Pagarás 1,500 pesos mensuales durante los próximos 86 meses. Si faltas a un pago, la cantidad restante completa se vence inmediatamente y procederé con el embargo de tus bienes restantes. ¿Estás de acuerdo? Ella leyó el documento cuidadosamente, sus manos temblando ligeramente. Sí, estoy de acuerdo. Firmó el papel con una pluma que le presté y yo hice lo mismo como testigo. Matías vino desde su mesa y firmó como segundo testigo. Una cosa más, dije antes de levantarme. No quiero actualizaciones sobre tu vida a menos que yo las solicite. No quiero que me contactes para eventos familiares o celebraciones. Cuando hayamos terminado con esta deuda, podremos evaluar si hay base para algún tipo de relación entre nosotras. Hasta entonces, esto es estrictamente una transacción financiera. ¿Entendido? Entendido, respondió Aurora, limpiándose las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro. Me levanté para irme, pero entonces Aurora habló una última vez. Luciana, sé que no significa nada ahora, pero necesito que sepas algo. Cuando subí a ese escenario en tu boda y dije lo que dije, no era solo porque estaba borracha o siendo cruel por diversión. Era porque me aterrorizaba que tú estuvieras construyendo esta vida hermosa, este matrimonio feliz, esta independencia total, mientras yo seguía siendo una niña de 27 años que no podía mantenerse sola sin manipular a otros. Te odiaba porque tú eras todo lo que yo sabía que nunca sería, y pensé que si te destruía frente a todos, de alguna manera eso me haría sentir menos pequeña en comparación. La honestidad brutal de su confesión me tomó por sorpresa. Durante un momento, vi realmente a mi hermana, no a la antagonista de mi historia, no a la villana que me robó durante años, sino a una persona profundamente rota que había estado luchando con sus propios demonios de una manera extremadamente destructiva. Gracias por decir eso, respondí finalmente, y espero que tu terapia te ayude a resolver eso. Pero esa no es mi responsabilidad, Aurora. Ya no. Salí del café con Matías, el sobre con 42,000 pesos en mi bolso, y una sensación extraña de cierre parcial. No era el final de la historia. Todavía faltaban años de pagos mensuales. Todavía había heridas familiares que sanarían lentamente si es que sanaban. Pero era un comienzo de algo diferente. Un comienzo donde mi valor no estaba determinado por cuánto daba o sacrificaba, sino por cuánto me respetaba a mí misma. Los siguientes meses trajeron cambios graduales en la dinámica familiar. Aurora cumplió religiosamente con sus pagos mensuales, depositando exactamente 1,500 pesos el primero de cada mes. Nunca llegó tarde. Nunca pidió una extensión. Nunca intentó negociar una cantidad menor. Mi madre lentamente comenzó a reconstruir su relación conmigo, no a través de grandes gestos, sino de pequeñas acciones consistentes. Llamadas semanales que no incluían peticiones de que perdonara ser Aurora, respeto por mis límites cuando decía que no quería asistir a ciertas reuniones familiares, reconocimiento verbal de que mis sentimientos sobre la situación eran válidos. Mi padre hizo algo completamente inesperado. Comenzó su propia terapia. Me lo dijo durante un almuerzo que tuvimos 3 meses después de la boda, solo nosotros dos. Estoy aprendiendo sobre algo llamado hijo dorado e hijo chivo expiatorio, me explicó, revolviendo distraídamente su café.
El terapeuta me ayudó a ver que sin quererlo, puse a Aurora en un pedestal y a ti en un rol de apoyo. Y eso dañó a ambas de diferentes maneras. Papá, el hecho de que estés haciendo ese trabajo es importante para mí, le dije honestamente. No necesito que seas perfecto. Solo necesito que seas consciente. La familia extendida también reaccionó de maneras sorprendentes. La tía Rosario organizó un almuerzo donde invitó solo a las mujeres de la familia y dedicó 2 horas a hablar abiertamente sobre patrones de comportamiento tóxico que habíamos normalizado. Varias primas compartieron sus propias experiencias siendo manipuladas o aprovechadas por familiares, y fue revelador darnos cuenta de cuánto dolor silencioso existía bajo la superficie de las sonrisas en las reuniones familiares. Necesitamos dejar de sacrificar la honestidad por mantener la paz, declaró la tía Rosario al final del almuerzo. La paz falsa no es paz. Es solo silencio cómplice. No todo fue color de rosa. Algunos familiares, especialmente los que estaban más cercanos a Aurora, me acusaron de ser vengativa y cruel. Una tía me envió un mensaje largo explicando que en las familias de verdad se perdona y se olvida, a lo que respondí simplemente, en las familias saludables también se respeta y no se abusa. Ella no respondió, y cortamos contacto después de eso. Pero me di cuenta de que estaba bien. No todo el mundo merecía acceso a mi vida, ni siquiera si compartíamos sangre. 6 meses después de la boda, Matías y yo nos mudamos a una casa más grande. Habíamos estado ahorrando agresivamente, y con los pagos mensuales de Aurora llegando consistentemente, mi situación financiera se había estabilizado lo suficiente para dar el siguiente paso. La casa tenía 3 habitaciones. Una para nosotros, una oficina para Matías, que trabajaba desde casa 2 días a la semana, y una que designamos como cuarto de invitados que eventualmente, tal vez, podría convertirse en un cuarto de bebé. No estábamos apurados para tener hijos, pero nos gustaba saber que la opción estaba ahí cuando estuviéramos listos. El día que nos mudamos, mi madre y mi padre vinieron a ayudar. Fue extraño al principio, tenerlos en nuestro espacio nuevo, este lugar que Matías y yo habíamos comprado completamente solos sin ayuda financiera de nadie. Pero también se sentía significativo, como un nuevo capítulo donde las relaciones familiares existían en términos más equitativos. Mi madre trajo plantas para el jardín, mi padre ayudó a ensamblar muebles, y por unas horas, simplemente fuimos una familia normal haciendo cosas normales. Aurora no fue invitada a la mudanza. Habíamos mantenido contacto mínimo, limitado a sus pagos mensuales y un breve mensaje de confirmación de mi parte. No la odiaba. Había dejado ir la mayor parte de mi enojo, pero tampoco estaba lista para integrarla en mi vida nuevamente. Tal vez algún día, después de que la deuda estuviera completamente pagada y ella hubiera demostrado cambio sostenido durante años, no meses. Pero no ahora. No todavía. Una tarde de septiembre, casi 9 meses después de la boda, recibí un mensaje inesperado de Daniela, la ex mejor amiga de Aurora. Luciana, sé que probablemente no quieres escuchar de mí, pero sentí que debías saber algo. Aurora fue promovida en la cafetería donde trabaja. Ahora es supervisora de turno. Y la vi la semana pasada, se veía diferente, más tranquila, más genuina. No sé si algún día podrán arreglar su relación, pero quería que supieras que parece que realmente está intentando cambiar. No respondí el mensaje, pero guardé la información en algún lugar de mi mente. Era bueno saber que Aurora estaba progresando, pero su progreso no era mi responsabilidad ni mi preocupación principal. Mi enfoque estaba en mi propia vida, mi matrimonio, mi carrera, mis propios objetivos y sueños. En el trabajo, había recibido una oferta para una posición de gerencia regional que significaría supervisar 8 restaurantes en lugar de solo 3. El aumento de salario era sustancial, pero también lo era la responsabilidad y el tiempo que requeriría. Matías y yo pasamos semanas discutiendo si debía aceptarla. No tomes la decisión basándote en lo que crees que deberías hacer o lo que otros esperan, me aconsejó una noche mientras cenábamos. Tómala basándote en lo que tú realmente quieres para tu vida. Eventualmente acepté la posición, no porque sintiera que tenía que demostrar algo, o porque necesitara el dinero para rescatar a alguien más, sino porque genuinamente quería el desafío y el crecimiento profesional que ofrecía. El primer aniversario de nuestra boda llegó en junio, exactamente un año después de aquel día dramático que había cambiado tantas cosas. Matías y yo decidimos celebrarlo en privado, solo nosotros dos, con una cena en un restaurante elegante seguida de una noche en el mismo hotel donde habíamos pasado nuestra noche de bodas. Mientras brindábamos con champán, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en 12 meses. ¿Te arrepientes de cómo manejaste la situación con Aurora?, me preguntó Matías como si leyera mi mente. No, respondí sin dudar.
Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Me arrepiento de todos los años que permití que me trataran como un recurso en lugar de una persona. Pero el momento de la confrontación, la manera en que lo hice, la evidencia que reuní, los límites que establecí, no me arrepiento de nada de eso. Bien, sonrió Matías, porque esa fuerza que mostraste ese día es una de las muchas razones por las que me enamoré de ti. Bueno, eso y tu capacidad para citar películas completas de memoria. Me reí, la primera risa genuina y libre de preocupaciones que había tenido en meses. Esa noche, mientras estábamos acostados en la oscuridad del cuarto del hotel, Matías dormido a mi lado, pensé en Aurora. Me pregunté si ella recordaba que hoy era nuestro aniversario, si sentía algo de remordimiento o simplemente había seguido adelante con su vida. Me pregunté si alguna vez llegaríamos a un lugar donde pudiéramos estar en la misma habitación sin tensión, donde pudiéramos tener una conversación que no girara alrededor de dinero y deudas. No tenía respuestas a esas preguntas, y me di cuenta de que estaba bien no tenerlas. Algunas cosas se resolverían con el tiempo, y otras tal vez nunca lo harían. Mi trabajo no era forzar un resultado específico. Mi trabajo era proteger mi paz, honrar mis límites, y construir una vida que fuera auténticamente mía. 2 años después de la boda, en junio de nuevo, recibí el último pago de Aurora, 1,500 pesos depositados en mi cuenta, marcando el final oficial de su deuda conmigo. Había pagado fielmente cada mes durante 24 meses, nunca tarde, nunca con excusas. La deuda completa ahora estaba saldada, los 42,000 iniciales del coche, los 10,000 de mi padre, y 48 meses de pagos mensuales que cubrieron el resto. Junto con el depósito final vino un mensaje de texto. Último pago enviado. Gracias por darme la oportunidad de hacer esto bien. Aurora. Me senté con el teléfono en las manos por varios minutos, procesando lo que significaba este cierre financiero. Matías, que estaba preparando el desayuno en la cocina, se asomó al comedor donde yo estaba. ¿Qué pasó? Aurora terminó de pagar, dije simplemente. ¿Cómo te sientes? Consideré la pregunta cuidadosamente. Aliviada, satisfecha de que cumplió con su palabra, y cerrada. Como si este capítulo finalmente puede cerrarse de verdad. ¿Vas a responder su mensaje? Miré la pantalla de mi teléfono nuevamente. Finalmente escribí. Recibido y confirmado. Deuda completamente pagada. Te deseo lo mejor, Aurora. Era corto, profesional. No frío pero tampoco cálido. Era exactamente lo que sentía. Había terminado. Ella había cumplido su obligación. Yo había recibido restitución, y ahora ambas podíamos seguir adelante con nuestras vidas. Presioné enviar y luego, de manera muy deliberada, cerré esa conversación y puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa. ¿Eso es todo?, preguntó Matías, trayendo 2 platos con huevos revueltos y tostadas. Eso es todo, confirmé. No dramático, no catártico, solo. Terminado. A veces los finales son así, observó Matías, sentándose frente a mí, no con fuegos artificiales, sino con un simple terminó. Y eso está bien. Comimos nuestro desayuno en un silencio cómodo, y luego Matías preguntó, ¿qué quieres hacer con el dinero? ¿Te acuerdas de ese viaje a Europa que siempre quisimos hacer pero nunca pudimos costear? Dije con una sonrisa creciendo en mi rostro. Creo que es hora. 3 meses después, Matías y yo estábamos en un tren atravesando la campiña francesa, viendo viñedos y pueblos pequeños pasar por la ventana. Habíamos pasado una semana en París, otra en Barcelona, y ahora nos dirigíamos a Roma para la última etapa de nuestro viaje de 3 semanas. Era el viaje más largo que habíamos tomado juntos, pagado con una combinación de nuestros ahorros, y sí, una porción del dinero que Aurora me había devuelto. Había algo poético en eso, dinero que me había sido robado ahora financiando experiencias y memorias que nadie podría quitarme jamás. En Roma, mientras visitábamos la Fontana di Trevi, lancé una moneda al agua como dicta la tradición. No pedí deseos sobre mi familia o sobre Aurora. En cambio, pedí algo para mí misma. La continua fortaleza para priorizar mi propio bienestar, la sabiduría para reconocer relaciones saludables de las tóxicas, y el coraje para siempre, defender mi propio valor. Matías lanzó su propia moneda, y cuando le pregunté qué había pedido, sonrió y dijo, pedí que nunca pierda de vista a la mujer increíblemente fuerte que está parada junto a mí. Regresamos de Europa renovados y listos para el siguiente capítulo de nuestras vidas. Habíamos estado hablando más seriamente sobre tener hijos, y decidimos que este era el año para intentarlo. No porque sintiéramos presión familiar,
o porque fuera lo que se suponía que hiciéramos, sino porque realmente queríamos expandir nuestra familia, criar a un niño o niña en un ambiente de amor, respeto mutuo y límites saludables. Queríamos demostrar que era posible crear una dinámica familiar diferente a la que yo había crecido. Mi relación con mis padres había continuado mejorando. Ya no había la tensión constante que solía caracterizar nuestras interacciones. Mi padre se había vuelto más reflexivo, menos autoritario, más dispuesto a escuchar. Mi madre había desarrollado su propia identidad fuera de ser la esposa de y la madre de, retomando pasatiempos que había abandonado y haciendo nuevas amistades. Comíamos juntos regularmente, pero en nuestros propios términos, con límites claros y respeto mutuo. En cuanto a Aurora, nuestra relación se había estabilizado en una especie de tregua cordial. Nos veíamos ocasionalmente en reuniones familiares grandes, cumpleaños de mis padres, Navidad, ese tipo de eventos. Las interacciones eran educadas pero distantes. Ella había progresado en su trabajo, ahora era gerente asistente de una pequeña cadena de cafeterías, y según mi madre, había mantenido su terapia y hecho cambios genuinos en su vida. Había empezado a pagar sus propias cuentas, dejado de pedir dinero prestado a la familia, incluso había ahorrado para un viaje que pagó completamente ella misma. Eran señales de crecimiento real, pero no cambiaban el hecho de que la confianza que una vez tuvimos como hermanas se había roto de manera fundamental. Una Navidad, 2 años y medio después de la boda, Aurora me pidió hablar en privado durante la cena familiar. Fuimos al patio trasero de la casa de mis padres, el mismo lugar donde habíamos jugado de niñas. Luciana, comenzó, metiendo las manos en los bolsillos de su abrigo. No espero que algún día seamos cercanas de nuevo. Sé que destruí eso, pero quería que supieras que el trabajo que he estado haciendo en terapia, los cambios que he hecho en mi vida, no son para recuperarte o para que la familia deje de mirarme de cierta manera. Son porque finalmente entendí que era una persona horrible y no quería ser esa persona por el resto de mi vida. Me alegra escuchar eso, Aurora. Respondí honestamente. ¿De verdad? También quería decirte que te admiro. Lo que hiciste en la boda, exponerme así, fue la cosa más difícil que alguien me haya hecho, pero también fue exactamente lo que necesitaba. Nadie más en mi vida me había puesto un límite tan firme, y aunque te odié por ello durante mucho tiempo, ahora entiendo que fue un acto de coraje, no de crueldad. Gracias por reconocer eso, dije. Nos quedamos en silencio por un momento, el aire frío de diciembre haciendo visible nuestro aliento. ¿Crees que algún día podremos ser hermanas de verdad de nuevo?, preguntó finalmente, su voz pequeña y vulnerable. No lo sé, Aurora, respondí honestamente. Tal vez, pero eso va a requerir años de acciones consistentes, no solo palabras o pagos mensuales. Va a requerir que construyas un historial de confiabilidad, de honestidad, de respeto real por los límites de otros. Y va a requerir que yo esté lista para tomar ese riesgo, si es que algún día lo estoy. Es justo, asintió ella. Y mientras tanto, podemos ser cordiales en las reuniones familiares, respetuosas en nuestras interacciones y desearnos bien desde la distancia. Completé. Eso es suficiente por ahora. Regresamos adentro donde la familia estaba intercambiando regalos. Vi a mis padres sonriendo genuinamente, a Matías riendo con mis primos, a la tía Rosario dominando la conversación como siempre. Esta era mi familia, con todas sus imperfecciones y su historia complicada, pero también con capacidad de crecimiento y cambio. No era perfecta, nunca lo sería, pero era mía en términos que yo había ayudado a redefinir. 4 años después de aquella boda dramática, recibí una llamada inesperada de Aurora. Era temprano en la mañana de un sábado, y Matías y yo estábamos desayunando con nuestra hija de 1 año, Emma, quien estaba más interesada en lanzar trozos de plátano al suelo que en comerlos. «Luciana», dijo Aurora cuando contesté, su voz sonando extrañamente formal. «Sé que no tenemos el tipo de relación donde nos llamamos casualmente, pero me comprometí, y aunque sé que probablemente no quieras estar muy involucrada, quería que lo supieras directamente de mí antes de que lo escucharas de mamá o alguien más». «¡Felicidades, Aurora!», dije, sorprendida de sentir una punzada de emoción genuina. «Eso es realmente bueno». «¿Quién es el afortunado?». «Se llama Miguel. Es contador. Lo conocí en uno de los cursos nocturnos que estoy tomando para terminar mi licenciatura. Es tranquilo, estable, honesto. Todo lo que yo no era cuando tú y yo teníamos una relación cercana. Me alegra que hayas encontrado a alguien bueno», dije sinceramente. Hubo una pausa larga antes de que Aurora continuara. «No te voy a pedir que seas mi dama de honor ni nada así. Sé que no sería apropiado, pero me gustaría que vinieras a la boda, si te sientes cómoda. Y me gustaría conocer a Emma algún día. ¿Cuándo y si estás lista para eso? No como tía cercana, sino como alguien que comparte tu historia familiar». Miré a Matías,
quien había estado escuchando mi lado de la conversación mientras intentaba capturar un trozo de plátano volador. Él asintió ligeramente, dándome permiso silencioso para hacer lo que sintiera correcto. «Envíame los detalles de la boda cuando los tengas», le dije a Aurora. «Matías, Emma y yo asistiremos. Y en cuanto a que conozcas a Emma, podemos empezar con algo pequeño. Tal vez un almuerzo familiar en casa de mamá y papá donde todos estén presentes». «Eso sería más de lo que esperaba», dijo Aurora, su voz quebrándose ligeramente. «Gracias, Luciana. Sé que no merezco tu gracia después de todo, pero gracias». Después de colgar, me senté con los sentimientos complejos que la conversación había provocado. No éramos cercanas. Probablemente nunca volveríamos a hacerlo, pero ella había hecho el trabajo, había pagado su deuda literal y figurativamente, había cambiado sus patrones de comportamiento durante años, no solo meses. Merecía reconocimiento por ese crecimiento, aunque no significara que yo tenía que dejarla completamente de vuelta en mi vida. «¿Estás bien?», preguntó Matías suavemente, limpiando plátano de la bandeja de Emma. «Sí», respondí, solo, procesando. Es raro ver a alguien realmente cambiar. Parte de mí todavía es escéptica, pero otra parte está esperanzada de que tal vez sí es posible. La boda de Aurora fue 6 meses después, un evento mucho más íntimo que la mía había sido. Solo 50 invitados, en un jardín pequeño, con decoración simple pero elegante. Asistimos como familia, mi padre caminando a Aurora por el pasillo, mi madre llorando lágrimas de alivio y alegría mezcladas. Miguel resultó ser exactamente como Aurora lo había descrito, tranquilo, estable, mirándola con un amor que parecía anclado en conocer realmente quién era ella ahora, no en una ilusión de quien esperaba que fuera. Durante la recepción, Aurora se acercó a nuestra mesa donde Emma estaba sentada en mi regazo, mirando fascinada las luces decorativas. «¿Puedo?», preguntó Aurora indicando hacia Emma. Vacilé por un momento. Luego asentí. Aurora se arrodilló al nivel de Emma, manteniendo una distancia respetuosa. «Hola, Emma. Soy tu tía Aurora. Eres muy hermosa, como tu mamá». Emma, que a esa edad era amigable con todos, sonrió y extendió una mano hacia el cabello de Aurora. Aurora se rió, una risa genuina sin pretensión, y dejó que Emma jugara con un mechón de su cabello por un momento antes de levantarse y volver a su propia celebración. «Eso fue sorprendentemente normal», comentó Matías. «Lo fue», concordé, sintiendo algo en mi pecho aflojarse ligeramente. «Tal vez, eventualmente, podríamos construir algo nuevo, no lo que éramos antes». Eso estaba permanentemente roto, pero algo diferente, algo más honesto, más consciente, con límites más claros pero también con espacio para crecimiento mutuo. En el camino a casa esa noche, Emma dormida en su asiento de coche en el asiento trasero, Matías me preguntó, «¿Alguna vez imaginaste que llegarían a este punto?» «No», admití. Cuando estaba en esa boda hace 4 años, exponiendo todo el robo y la traición, pensé que esa era la última vez que Aurora y yo tendríamos cualquier tipo de relación. Pensé que estaba cerrando esa puerta permanentemente. ¿Y ahora? Ahora. No sé. La puerta no está completamente abierta. Pero tal vez hay una rendija de luz entrando, y eso es suficiente. Años pasaron. Emma creció y fue seguida por su hermano Lucas. Aurora y Miguel tuvieron gemelos. Nuestras familias se veían ocasionalmente en reuniones neutrales, siempre con límites claros, pero con cordialidad genuina. Aurora nunca volvió a pedirme dinero. Nunca volvió a aprovecharse de la familia. Mantuvo su trabajo y su terapia y su matrimonio. Había genuinamente reconstruido su vida sobre fundamentos más saludables. Y yo había construido la mía en términos que honraban mi valor, mi paz, y mi derecho a establecer límites sin culpa. Mi carrera floreció, eventualmente convirtiéndome en directora regional de operaciones, supervisando 26 restaurantes. Matías lanzó su propia consultoría de ingeniería y prosperó. Compramos una casa más grande con un jardín donde los niños jugaban. Viajamos internacionalmente cada verano, exponiendo a Emma y Lucas a diferentes culturas y perspectivas. Cultivamos amistades profundas con personas que nos trataban con respeto mutuo y reciprocidad genuina. Creamos, en esencia, la vida que siempre habíamos querido. Las lecciones de aquella boda dramática hace años nunca me dejaron. Aprendí que establecer límites no es egoísmo, sino supervivencia. Aprendí que el perdón no requiere reconciliación, y que la familia no tiene derecho automático a tu energía emocional solo porque comparten tu sangre,
Aprendí que puedes amar a las personas desde la distancia y desearles bien sin permitirles acceso a tu vida íntima. Y más importante, aprendí que defender tu propio valor, incluso cuando es difícil, incluso cuando otros te llaman cruel o vengativa, es el acto más amoroso que puedes hacer por ti mismo. Aurora y yo nunca volvimos a ser las hermanas cercanas que fuimos de niñas. Ese puente estaba quemado, las cenizas esparcidas por el viento. Pero con el tiempo, construimos algo nuevo. Una relación de adultas basada en respeto mutuo, límites claros y honestidad sobre nuestras limitaciones. No era lo que ninguna de las dos había imaginado cuando éramos jóvenes, pero era real, era sostenible y era suficiente. Y suficiente resultó ser exactamente lo que necesitábamos para ambas seguir adelante, más sabias y más fuertes que antes.